Fracaso total para Bruselas. Y es que Putin acaba de darle un ultimátum para que libre los activos confiscados a Moscú, o de lo contrario, perderán más de lo que se imaginan los europeos. Tras los intentos de incautar los fondos de manera definitiva para proporcionarlos a Kiev y evitar que Rusia vuelva a hacerse de ellos, les llegará el fracaso inmediato a Bruselas. Resulta que la jugada nefasta que planean será imposible para los europeos aliados de Washington. Siguen alineándose a las políticas neoliberales de Estados Unidos y vulneran los principios internacionales de inmunidad estatal. Pero ¿cuál será la estrategia con la que Putin se vengará de la Unión Europea? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia desmanteló las intenciones de Bruselas de quedarse con sus fondos. Resulta que Putin acaba de darle una última oportunidad a la Unión Europea si decide apoderarse de los activos congelados del Banco Central ruso y ponerlos a disposición definitiva de Ucrania. Las consecuencias serán desgarradoras para Bruselas. De hecho, Moscú ha alertado hace más de un año sobre la vulneración de los derechos establecidos por los organismos internacionales, ya que según ninguna organización o país puede adueñarse de los fondos congelados del Banco Central de cualquier nación. Por el contrario, se quedarán con las ganas. Putin les cobrará cada centavo ruso que gasten en Ucrania o que intenten desviar hacia los principales proyectos de Zelensky. Sin dudas, tanto Bruselas como sus aliados tendrán que responder ante la usurpación. ¿Pero en qué se basa Bruselas para arremeter contra Moscú y cuál será la respuesta del Kremlin? Resulta que el funcionario que representa inquebrantablemente a Rusia frente a la Unión Europea desestimó la validación del esquema neoliberal que se está inventando los aliados de Estados Unidos para destinar las ganancias generadas por los activos rusos congelados a la revitalización del ámbito bélico de Ucrania. Tal es así que Kirill Logvinov destacó que la Alianza Europea deberá reembolsar lo que ha saqueado y expresó: el robo ha escalado oficialmente a la clase de traición. El plan de la Unión Europea tendrá consecuencias imprevisibles y que se verá obligada, tarde o temprano, a devolver a Rusia lo que había robado. Al mismo tiempo, el alto diplomático ruso denunció el proyecto de acuerdo firmado por los embajadores del bloque comercial que destina el 90% de los ingresos a un fondo gestionado por la Unión Europea para ayuda militar a Ucrania, mientras el 10% restante se destinará a apoyar a Kiev de otras formas. Sin dudas, Logvinov rechazó categóricamente la aprobación del diseño para asignar lucros producidos por los bienes rusos congelados a la rehabilitación del dominio militar de Ucrania. Incluso criticó que se usen cerca de 15.000 y 20.000 millones de euros hasta el 2027 para favorecer a Zelensky. También juzgó el interés excepcional que están suscitando los activos en Bruselas y dijo que si envían el primer monto monetario en julio, Putin responderá junto al Kremlin de manera tajante y sin ningún tipo de contemplaciones. Por consiguiente, el miembro diplomático ruso aseguró que el bloque federativo tendrá que restituir lo que ha hurtado y manifestó: el robo se ha elevado oficialmente a la categoría de herramienta de la política exterior de Bruselas. Al mismo tiempo, el representante en funciones ante la Unión Europea denegó rotundamente la validación del modelo para destinar las utilidades generadas por los activos rusos inmovilizados a la recuperación del desastre que el propio Zelensky generó en su país. Incluso, afirmó, la Unión Federada está cometiendo un error que le costará muy caro. Sucede que el Grupo de los 7 congeló activos financieros rusos por valor de unos 300.000 millones de dólares, poco después del inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Esto provocó que sus aliados principales de Bruselas demandaran un proyecto unitario para poner en manos del presidente ucraniano todo el dinero y distribuirlo entre
compras de insumos bélicos y recuperación infraestructural del país europeo. Por tanto, desde entonces la Unión Europea y otros países del G7 han debatido como si utilizar los fondos para ayuda a Ucrania. Al extremo que el propio ministro de Exteriores de Ucrania agradeció recientemente el guiño de los europeos para desembolsar un primer monto del dinero ruso en el mes de julio. De esa forma, Dmitry Kuleba comentó: agradecemos con toda nuestra gratitud por esta decisión. Las cantidades no son proporcionales a la cantidad de activos congelados. Por eso, el tercer paso del que llevamos hablando desde principios de año debería ser, en realidad, la confiscación de los propios activos. Y es que Zelensky quiere quedarse con toda la plata que la Unión Europea le está sacando a los rusos. Sin embargo, Kirill Lovvinov, citado por la agencia de noticias TASS, dijo: la propuesta tendría claramente consecuencias impredecibles para la zona euro, las economías de los miembros del bloque y el clima de inversión. También el representante en funciones de Rusia ante la Unión Europea desechó por completo la aprobación del planteamiento de Bruselas y rechazó tajantemente la aprobación del esquema para destinar los rendimientos producidos por los activos rusos bloqueados a la recuperación del sector bélico de Ucrania. Sin dudas, Bruselas está jugando con fuego ruso y aumenta la escalada de tensiones entre la comunidad europea y Moscú. De hecho, el defensor diplomático del Kremlin ante la Unión Europea aseveró: la Unión Europea tendrá que reintegrar lo que ha expropiado. Su cuenta regresiva comenzó. Resulta que Putin le ha dado un ultimátum a los europeos para que dejen de lado el proyecto y traten de negociar la paz en el conflicto. Al extremo que el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, señaló: con esta acción la Unión Europea destruía su propio atractivo inversor. Por consiguiente, criticó la postura de los embajadores y mandatarios que se dejan arrastrar por las políticas de Estados Unidos y aseguró: están destruyendo los cimientos de su economía, porque la propiedad privada o el derecho de un Estado a sus posesiones es sagrado y no se le puede tocar. De esta manera, los europeos estarían aplicando una de las cláusulas de su plan de bloqueo económico para asfixiar a Moscú. El hecho de incautar los activos que han sido congelados por las sanciones comunitarias antirrusas para invertir en la reconstrucción de Kiev los llevará a un total abismo. Asimismo, los $300.000 millones de reserva del Banco Central ruso inmovilizadas que tienen los países de la Unión Europea y sus socios del G7, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, tendrán que ser resarcidos si logran desviarlos hacia Ucrania. Al tiempo que los 18.900 millones de euros congelados por otras sanciones también tendrán que pagarlos. Putin se las cobrará toda, incluso a Josep Borrell y Ursula von der Leyen, quienes junto al Ejecutivo Europeo estimaron: con nuestros socios nos aseguraremos de que Rusia pague por la devastación que ha causado con los fondos de sus oligarcas y activos de su Banco Central. Estas palabras se las tragará de manera inmediata. Rusia va con todo a recuperar sus activos. Y si llegan a ejecutar el movimiento de fondos a favor de Zelensky, Europa terminará con enormes problemas financieros y una crisis acentuada a partir de la incidencia rusa en el mercado comercial internacional. Moscú condena categóricamente la congelación de sus activos. No tolerará la intromisión de Europa en su dinero congelado, mucho menos para traspasarlo a Zelensky. No obstante, Unión Europea y Washington tendrán que pagar cada centavo que tomen del dinero ruso, a pesar de que fracasan, pues la ley no les ampara para esta gestión. Putin acaba de declarar un ultimátum a la Unión Europea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.